Bienvenidos a otra entrega de este curso de electrónica básica. Mi nombre es Bernardo León Hoyo, les estoy hablando desde la ciudad de Medellín, Colombia. En la clase pasada vimos el tema de resistencias y aprendimos a interpretar el código de colores. Ya hayamos visto algo de las leyes de Ohm, Watts y Kirchhoff. Vamos hoy a trabajar con circuitos en serie y con circuitos en paralelo, a profundizar un poco más sobre estas leyes básicas de la electrónica. Posteriormente veremos circuitos donde se combinen resistencias en serie y en paralelo. Bueno, entonces vamos a iniciar esta presentación, resistencias, circuito serie y paralelo, donde vamos a estudiar de la ley de Kirchhoff lo que es el divisor de voltaje y el divisor de corriente. Vemos aquí un primer circuito donde tenemos pongo el puntero, tenemos una batería de 20 voltios con un interruptor y 4 resistencias en serie. Estos de acá son voltímetros. Bueno, en los circuitos en serie vamos a trabajar es con el divisor de voltaje. ¿Por qué? Porque en los circuitos en serie la corriente se mantiene constante en todo el circuito, mientras que el voltaje es el que se divide. Entonces la ley de Kirchhoff nos dice que el voltaje de la batería, en este caso lo llamé voltaje total, debe ser igual a la suma de todos los voltajes que hay en el circuito. En este caso, debe ser igual al voltaje que tumba la resistencia 1, que es de 80 ohmios, más el voltaje de la resistencia 2, más el voltaje de la resistencia 3, más el voltaje de la resistencia 4. Bueno, la ley de Ohm, recordemos que nos dice que cuando los circuitos están en serie, entonces podemos calcular una resistencia equivalente igual a toda la suma de las resistencias que están en serie. En este caso, podríamos calcular una resistencia equivalente igual a la suma de todas estas 4 resistencias. En este caso, la resistencia equivalente sería 80 más 60 más 40, 80 más 60 más 40 más 20, tendríamos una resistencia equivalente de 200 ohmios. Entonces podemos dibujar un circuito equivalente, donde en lugar de poner las 4 resistencias, ponemos la resistencia equivalente. ¿Qué quiere decir equivalente? Que si yo cierro este interruptor, la corriente que me va a pasar por el circuito debe ser exactamente la misma que pasa por este otro cuando yo cierre este otro interruptor. Bueno, ya también conocíamos esta ecuación que voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. Si despejamos la I, pasa la R a dividir y en el circuito equivalente podemos tener lo siguiente. El voltaje es de 20 voltios, que es lo mismo que si lo medimos antes y después de la resistencia, cuando cerramos el interruptor. Y la resistencia es de 200. Entonces podemos decir que por este circuito equivalente está circulando una corriente de 0.1 amperios, o sea, la décima parte de un amperio, o sea, la décima parte de 1000 miliamperios, que son 100 miliamperios. Vamos entonces a calcular el voltaje que tumba la primera resistencia. Si ya sabemos que la intensidad de corriente es la misma por todas las resistencias, entonces con esta misma ecuación podemos encontrar el voltaje 1, que es el que va a marcar este voltímetro, que va a ser igual a la intensidad de corriente, que ya la conocemos, 0.1 amperios, por la resistencia 1, que son 80 ohmios. Eso nos daría que la primera resistencia debe tumbar 8 voltios. La segunda, pues vamos a calcular el voltaje que debe marcar este segundo voltímetro, el que tumba esta resistencia de 60 ohmios. Recordemos que la I es la misma, el mismo 0.1 amperios, y la R2 ya cambia a 60, entonces tenemos 0.1 por 60, 6 voltios. De la misma manera, calculamos el voltaje que tumba la resistencia de 40 ohmios y el voltaje que tumba la resistencia de 20 ohmios.
El valor de I sigue siendo el mismo punto 1 y el valor de la resistencia 3 es 40 y el valor de la resistencia 4 es 20. Entonces los voltajes nos van a dar 8, 6, 4 y 2 voltios. Y el amperaje que debe marcar este amperímetro debe ser de 0.1 amperios. Si lo marca en miliamperios, pues nos va a marcar 100 miliamperios. Vamos entonces a verificar esto en el cocodrilo. Si yo cierro el circuito donde están las 4 resistencias, entonces vemos que el primer voltaje es 8, el segundo es 6, el tercero es 4 y el cuarto es 2 voltios. Y que la resistencia que circula por este primer circuito con las 4 resistencias en serie es de 100 miliamperios. Si yo cierro en el segundo circuito el interruptor con la resistencia equivalente de 200 ohmios, vemos cómo están circulando los mismos 100 miliamperios del otro circuito. Bueno, ya tenemos entonces resuelta esta primera parte. Volvamos a la presentación. Que aquí la tengo. Vemos ahora un circuito en paralelo. Tenemos esta resistencia de 500 ohmios, esta de 200 ohmios, otra de 100 ohmios, otra de 50 ohmios, con una batería de 10 voltios. Tengo en este momento todos los interruptores abiertos, o sea que no está circulando corriente por ningún ramal. En las resistencias en paralelo vamos a tener en cuenta que lo que se divide es el amperaje. Entonces vamos a irnos de izquierda a derecha con este circuito y vamos a cerrar el primer interruptor. Es como si tuviéramos un solo circuito pequeño, porque todos los demás siguen abiertos, es como si no existieran en este momento. No sabemos cuánta corriente está circulando, pero sabemos que hay 10 voltios entre este punto y este punto. Recuerden, como es un circuito en paralelo, si medimos entre este punto y este punto nos va a marcar los mismos 10 voltios, como nos está marcando en este momento este voltímetro. 10 voltios entre este punto y este. Listo. Entonces aquí también marca 10 voltios antes de la resistencia y después de la resistencia. Por eso donde está esta B, pongo 10. Y ya sabemos que esta resistencia es de 500 ohmios. Entonces nos quedaría que el amperaje es 10 voltios sobre 500 ohmios, nos va a dar 0.02 amperios, que es lo mismo que 20 miliamperios. Vamos a ir rectificando esto. Vamos para el cocodrilo.